Pues familia, en estas próximas semanas vamos a estar en una hermosa historia que nos ofrece la palabra de Dios. Esta historia habla de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Es una historia, familia, que nos invita a reflexionar y a actuar bajo su voluntad. Es una historia también que nos invita a autorreflexionar y a examinar nuestros corazones. Y es una historia que nos permite ver la gloria de Dios en las personas. ¿Ya están listos? Amén. Si tienen sus Biblias, y espero que sí, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al 11 el día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Y dice la palabra de nuestro Señor así, dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o los de sus padres? Nuestro Señor les contesta: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó, que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían que no, otros decían que solamente se parecía. Pero el mendigo seguía diciendo: sí soy yo. Y le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió esta obra? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver, dice el ciego. Tremenda historia. Lazos de amor. Todos en algún momento nos hemos hecho preguntas similares a esta. En alguna situación nos hemos preguntado lo mismo que los discípulos. Vemos a alguien sufrir, vemos a alguien fallar, vemos a alguien caer, vemos a alguien pasar por una temporada de crisis y rápidamente pensamos: algo ha de haber hecho. ¿Algo hizo? Nuestra cultura mexicana nos dice: de seguro lo está castigando Dios. Porque crecimos, nuestros padres, nuestros abuelos nos inculcaron eso, de que cuando te iba mal es porque Dios te estaba castigando. Mi mamá me decía a mí: no hagas eso porque Dios te castiga. No querías ni moverte, porque si hacías un paso Dios te castigaba. Pero eso era con lo que crecimos. Y vemos a alguien que está atravesando un momento difícil y decimos: de seguro ese hombre, esa dama no está bien con Dios, por eso le está pasando eso. Y eso es muy similar a lo que preguntaban los discípulos. Versículo 2 del Evangelio de Juan dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Quién pecó?, le dijeron al Señor. Este versículo no solo es una pregunta, sino es el espejo a nuestro corazón humano.
Los discípulos, al igual que nosotros, tal vez no estaban siendo malintencionados con esa pregunta. Ellos simplemente estaban repitiendo lo que habían aprendido, lo que la cultura religiosa les había enseñado, de que si algo te iba mal, es porque estabas fallando. Ellos simplemente estaban ingenuamente preguntando. Y sí, en el libro del Éxodo, ya por el capítulo 34, el Señor le decía a Moisés que si nosotros desobedecíamos, la culpabilidad de nosotros podría tener consecuencias y nuestras generaciones hasta la tercera o cuarta podían ser afectadas. Pero eso era lazos de amor, porque la tendencia es que si usted está en pecado y sus hijos nunca lo ven que se entrega al Señor, pues muy probable esa generación que viene atrás de usted no va a conocer al Señor. Pero después, en el libro del profeta Ezequiel, allá por el capítulo 18, el Señor nos decía que el hijo no será castigado por los pecados de su padre, ni el padre no será castigado por los pecados del hijo. Pero una mala teología siempre produce un maltrato a las personas. Y los discípulos le decían al Señor: ¿quién pecó para que este hombre tuviera ciego desde que nació? Los discípulos caminaban con Jesús todos los días. Estaban viendo milagros en vivo hechos por este gran maestro. Escuchaban profundas enseñanzas todos los días. Y aún así seguían viendo el dolor con ojos humanos. Seguían viendo el dolor con ojos de juicio. Si somos honestos, nosotros somos iguales. Todos los días vemos la gloria de Dios. Cada vez que usted abre estos ojos que usted tiene y sale para afuera y ve el sol salir, ve la gloria de Dios. Todos los días ve milagros. Si usted se ve al espejo, usted es un milagro. Todos los días Dios nos permite ver los milagros que Él hace. Todos los días, si leemos su hermosa palabra, podemos instruirnos en enseñanzas profundas cuando venimos aquí a la casa de Él. Pero muchos de nosotros, tristemente, somos los primeros en juzgar cuando vemos algo. Esta hermosa historia, Lazos de Amor, nos muestra que en efecto sí es posible caminar con Jesús y a la misma vez tener un corazón que juzgue. Caminar con nuestro Señor Jesucristo no nos garantiza pensar como Jesús. Estar cerca de los milagros no significa tener un corazón transformado. Tremendo. El rey Salomón, en su libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 13, lo puso de esta manera: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Esta hermosa historia que estamos estudiando y vamos a estudiar en estas próximas semanas, iba Jesús con sus discípulos y vieron a este ciego y asumieron y respondieron antes de escuchar. Hoy el Espíritu Santo, familia, quiere abrir nuestros ojos para que dejemos de juzgar y comencemos a amar. Que comencemos a restaurar y reflejar el amor de nuestro Señor. Hoy el Espíritu Santo quiere confrontarnos con mucho amor para que el juicio porque del juicio no siempre nace de la maldad. Muchas veces nace de nuestra ignorancia de la situación. Nuestro juicio no siempre es maldad. A veces son
sentimientos de nosotros ocultos, o miedo a reconocer que tal vez el día de mañana nosotros podemos estar en esa misma situación. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, Rabí? ¿Quién pecó para que este hombre estuviera ciego de nacimiento? Una pregunta que delata una teología que juzga. ¿Quién pecó? Los discípulos no le preguntaron al Señor: ¿cómo podemos ayudarle, Rabí? ¿Cómo podemos ayudarle a este hombre que está aquí tirado? ¿Qué podemos hacer por él, maestro? Ellos no le preguntaron al Señor: ¿cómo te puedes glorificar en su vida? Ellos le preguntaron: ¿quién pecó, maestro? ¿Quién fue? ¿Quién es el causante de que él esté ciego? Ellos no encontraron la manera de preguntar sin culpar. Ellos querían culpar a alguien. Ellos querían tener un culpable de la situación que estaba enfrente de ellos. Pero ellos estaban nomás siendo el reflejo de lo que les habían instruido. Una teología o un entendimiento de que si te estaba yendo mal, era porque ciertamente estabas fallando. Si alguien sufre, es porque pecó. Si algo va mal, es porque alguien tiene la culpa. ¿Y sabes algo, lazos de amor? Eso es lo que hace un juicio. Un juicio busca culpables, busca responsables. Pero la restauración siempre busca oportunidades. El juicio siempre reduce a la persona a su condición. Era un hombre, era un ser humano, pero la condición de él era ciego. Y ya no se referían a él como un hombre, ahora se referían al ciego. Ahora era el ciego. Los discípulos lo catalogaron por su condición. ¿Cuántas veces nosotros hemos catalogado a alguien por su condición y no le vemos su valor como hombre, como mujer del Señor? Y empezamos a catalogarlo: el borrachito, el ladrón, el mentiroso. El primer versículo de esa historia dice: mientras Jesús caminaba, vio un hombre que era ciego, pero dice, vio a un hombre. Nuestro Señor Jesucristo vio a un hombre postrado en la tierra. Los discípulos vieron a un problema en la tierra. Esa es la diferencia. Que muchas veces nosotros nos topamos a personas y vemos los problemas que van a acarrear estas personas, pero no vemos a las personas. Vemos a un matrimonio roto batallando. Algo hicieron mal. Algo han de estar haciendo cosas que no deben. Vemos a un joven descarriado en rebeldía. No, sus papás no lo criaron bien. No, pues sí, la señora ya está allá con la comadre y el hombre no llega a la casa, por eso el huerco le salió como le salió. Vemos a alguien enfermo. No, ha de tener un pecado escondido. No se cuida, vive comiendo cosas que no debe, por eso cae al hospital, por eso está batallando con lo que está batallando. Vemos a alguien batallando económicamente. Es que es un flojonazo. Yo lo veo muy bien. Tiene 2 hombros, tiene 2 brazos, 2 pies. Puede trabajar. ¿Por qué? No le va bien porque no trabaja. Juzgamos porque es más fácil juzgar que amar. Y criticar es más cómodo que involucrarse. Y al igual que los discípulos, el día de hoy, así estamos nosotros. Catalogamos a las personas, juzgamos a las personas y vemos
a los problemas de las personas, pero jamás vemos a las personas. Y lo empezamos a nombrar como el divorciado, el rebelde, el alcohólico, el flojonazo. Pero gracias a nuestro Señor que Él no es como nosotros. Nuestro Señor no te llama por lo que hiciste o por tu condición. Él te llama por tu nombre y por lo que sabe que va a hacer en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y Él nos lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 1. Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 1, el Señor nos dice: no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Nuestro Señor Jesucristo no nos dijo: juzguen con cuidado, juzguen de vez en cuando, juzguen nomás ahí leve. No, Él dice: no juzgues, no juzgues. ¿Para qué? Para no ser juzgados. No juzgues. No juzgues el camino si desconoces el destino. No juzgues el camino de alguien si desconoces el destino. El error de nosotros, lazos de amor, y de la humanidad es pensar que todo dolor es castigo. Los discípulos no le pidieron a nuestro Señor sanar al hombre ciego. En la historia no dice que los discípulos dijeron: ándale, Señor, sánalo, por favor, mira, está ciego de nacimiento, hazle el milagro al pobre hombre, levántalo de ahí. ¿No? Ellos estaban más mortificados por el chisme, para mandarle el WhatsApp a los demás: mira, está ciego porque sus papás pecaron, mira. El Señor me dijo. Ellos querían una aclaración a la situación. El ser humano quiere explicaciones rápidas para todo dolor. Y cuando juzgamos, tristemente esa es la única sensación rápida que tenemos de control. Los discípulos y nosotros, cuando juzgamos a alguien, lazos de amor, solo damos para dos opciones: o pecó él o pecaron sus padres. O le está pasando esto porque está obrando mal, o porque se lo merece. Cuando nosotros juzgamos, nomás damos opción a dos opciones: ¿pecó el hombre o pecaron sus padres? Pero ninguna de estas dos opciones es correcta, lazos de amor. Fíjese lo que nos contesta nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3. Juan capítulo 9 versículo 3 dice: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo rompe una mentalidad peligrosa que tenían los discípulos de aquel entonces y tenemos muchos el día de hoy. No todo sufrimiento en nuestras vidas es castigo, lazos de amor. No toda prueba que está usted pasando o experimentando es por consecuencia de un pecado. No. Hay dolores que no explicamos. Hay situaciones que no entendemos. Hay procesos que nuestra mente limitada no entiende, no sabe discernir. Pero lo que tenemos que confiar nosotros es que todo dolor, todo proceso está bajo la soberanía de Dios. La verdad es que el dolor en nuestras vidas es consecuencia de la primer caída humana que sucedió ahí en el huerto. Pero también hay una verdad de que el Señor usa el dolor en nuestras vidas para conducirnos hacia Él.
A veces el dolor es el que los motiva a buscar al Señor. Cuando ya no tienes para dónde ver, ni para la izquierda ni para la derecha, para abajo no puedes ver porque más abajo ya no puedes estar. Solamente tienes una dirección a dónde voltear, hacia el Padre. Y el Señor usa estos dolores para acercarnos a Él. El dolor en nuestras vidas no está exento a los que creemos en Él. Habemos muchos creyentes fieles a nuestro Señor que experimentamos dolor, que experimentamos procesos, que experimentamos caídas. Pero el Señor se manifiesta en todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque es a través de esos dolores que empieza a disciplinarnos, a confiar en Él, a tener fe en Él en esos momentos, en esos procesos. Y a veces el Señor usa ese dolor y esos procesos en nuestra vida para purificar lo que no está bien en nosotros. A veces se ocupa ese fuego para sacar las impurezas. Recuerdo que veníamos a visitar a mis abuelitos cada diciembre allá a Monterrey. Y mi abuelita, si íbamos a agarrar un vaso de agua de la llave, corría, nos regañaba y decía: no, mijito, agarre de esta porque la acabamos de hervir. Porque el agua no está buena. Tenían que hervir el agua porque venía contaminada. Y a veces nuestro Señor nos pasa por ese dolor, nos pasa por esa prueba, porque quiere purificar esas cosas que te están haciendo daño. No es que estás pecando, no es que tus padres pecaron, es que Él permite para que la gloria de Él se vea en ti. El rey Salomón, en su libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 11, Eclesiastés capítulo 9 versículo 11 lo puso de esta hermosa manera. Dice: me fijé de nuevo que bajo del sol la carrera no la ganaban los más veloces, ni ganaban la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Pero me encanta cómo cierra nuestro Señor en este versículo. Dice: sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Todos tenemos tiempos buenos y tiempos malos, familia. Job sufrió sin haber pecado. Él hacía ofrenda al Señor por sus hijos y decía: por si acaso te ofenden, Señor. Pero él sufrió. Se le quitó todo, menos su aguijón. José, por ser el consentido de su papá, fue traicionado por sus hermanos, familia. Fue vendido por sus hermanos. Fue encarcelado en una tierra ajena. ¿Cuál era su delito? Ser el consentido de su papá. El apóstol Pablo sufría persecuciones por compartir el evangelio. Lo golpearon por testificar a Cristo Jesús. ¿Qué pecado hay en pararte y testificar que Jesús es el Rey y el Salvador? Pero a todos ellos les llegaron tiempos buenos y tiempos malos. A todos nosotros nos van a llegar tiempos buenos y tiempos malos. Pero las vidas de estas tres personas Dios se glorificó y se va a glorificar en las de ustedes también, porque pudimos ver la gloria de Dios en Job, en José y en Pablo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 14 versículo 4 nos dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro?
¿Quién eres tú para juzgar? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Pero luego afirma el apóstol Pablo, algo hermoso, dice, y se mantendrá firme. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a un hermano o una hermana, familia? Porque el mismo Señor que te sostiene a ti, lo sostiene a Él. ¿Por qué juzgas? No juzgues, decía el Señor. Cuando juzgamos el dolor ajeno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos colocando en el lugar del Señor. El Señor no ocupa ayudas. Pero nosotros, a diferencia de nuestro papá, cuando juzgamos damos sentencias sin conocer el corazón. Somos fácil para dar sentencias. Por eso le está yendo así. No, y le fue bien. No, cállate. Si hubiera sabido, no. Le fue bien. Porque si tú lo conocieras, hijo Jesús. Nosotros cuando juzgamos añadimos más peso a la carga del pobre hombre. Si usted no quiere ayudar, no ayude, pero no juzgue. Si vienen y le piden una ofrenda, usted déla con alegría o no, pero no juzgue. Nosotros no sabemos lo que está batallando este hombre para sostener a su familia. Usted tiene la opción, sí te apoyo, cómo no, sabes que no. El problema es que decimos lo que decimos después. Mira, tantas ayudas que hay en este país y el hombre no puede trabajar. ¡Qué bárbaro! Pero yo me levanto todos los días a las 5, como yo sí puedo. Pero no conoce su situación. No conoces el proceso que lo tiene el Señor. Y nosotros hacemos lo mismo y dicen, ¿quién pecó para que él y su familia esté batallando? Le añadimos más carga al pobre hombre de lo que ya tiene. El hombre está quebrantado porque no puede proveerle a su familia, está confiando en el Señor que lo saque de ese lodo cenagoso. Y ahí venimos nosotros a echarle más lodo al hombre para que se hunda más, cuando debemos de sacarlo y apoyarlo. Mientras los discípulos y nosotros discutimos teología enfrente de un problema, nuestro Señor, tan lindo Él que no es como nosotros, se detiene frente al hombre ciego y ve a un hombre que necesita su ayuda. Y ellos estaban discutiendo que quién tenía la culpa, si su papá o él. Y Él ve a una persona a quien amar. Él ve a una persona a quien restaurar. Todos fuimos ese ciego, lazos de amor. Todos fuimos ese ciego. Hasta que Él tuvo el amor para detenerse. Gracias a Dios que no es como nosotros. El salmista lo dijo ahí en el Salmo 47, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él. Porque tristemente si nos lo dejara a nosotros, le quedamos cortos, lazos de amor. Nuestro Señor, cuando llega con este ciego, Él no se para y le dice, fuiste tú el que pecaste. ¿No sabes que fueron tus tatarabuelos que pecaron antes de ti? No. El Señor se paró con la intención de sanar. Simplemente actuó con amor y misericordia. Continúa el versículo 6 y 7, dice, dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate. Y fue y se lavó y regresó viendo. Él no se detuvo y le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Por qué pecaste? ¿Qué hicieron tus papás? No, él vio una necesidad, una oportunidad, él vio un hombre
se bajó a su nivel, preparó lodo con lo que tenía a la mano y lo sanó. Dios guarde que nosotros nos vamos a hincar para ayudar a alguien que está en necesidad. Eso es lo que el mundo nos hace creer, lazos de amor. Pero acordémonos que un día nosotros estábamos ahí. La misericordia siempre se mueve y está constante y está en constante acción. Él estaba actuando, Él no preguntó. Nuestro Señor llegó y vio la necesidad y en acción preparó la sanidad, lo sanó. El juicio siempre se queda con brazos cruzados. Una persona que juzga siempre se queda con brazos cruzados. Pero una persona que tiene misericordia y tiene amor hacia el prójimo, acciona. ¿Cómo te podemos ayudar, hermanito? ¿Cómo te podemos ayudar? Fíjate que hay una necesidad. Vamos todos como familia a apoyar esta necesidad. La iglesia no es un museo donde hay puros santos. La iglesia no es un tribunal, no es una corte donde estamos juzgando. No, la iglesia aquí somos un hospital. Somos un hospital llenos de gente pecadora que estamos en proceso de restauración. Eso es lo que somos, lazos de amor. Somos un hospital de personas pecadoras que Dios nos está llevando en un proceso hasta llegar a ser esas personas que Él quiere que seamos. Aquí no juzgamos al que está herido. Aquí en esta iglesia no se señala al caído. Aquí no se señala al que está dolido. Aquí se recibe con amor. Aquí se restaura con amor. Aquí se discipula con amor. Aquí se guía con amor. Y si primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor, entonces aquí el que te recibe con amor es Dios. Aquí el que te restaura aquí es Dios. Aquí el que te discipula a ti aquí es Dios. El que te guía a ti aquí es Dios. Porque si usted es conocido por señalar, algo está haciendo usted mal. Y si nosotros como este remanente estamos siendo conocidos por señalar y juzgar, algo estamos haciendo mal. Yo les invito en esta hermosa mañana que nos detengamos, respiremos y veamos a los hombres y mujeres que están enfrente de nosotros. Que no veamos a su situación, que en vez de juzgar, ¿por qué le pedimos a Dios que seamos instrumentos para restaurar? ¿Por qué no le pedimos al Señor ser ese conducto para esa persona que está enfrente de nosotros? En vez de juzgar y cuestionar, ¿por qué no dar un abrazo? ¿Por qué no decir, Dios te ama? No entiendo qué está sucediendo en tu vida, pero quiero que sepas que Dios no te abandona. Yo no sé qué estás atravesando, pero sé que si tú confías en el Señor, vas a salir adelante. No nos debe de importar el por qué y cómo llegó a esa situación. Lo que nos debe de importar es introducírselo al Señor y que salga de esa situación. Y a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que Él lo vaya moldeando y lo va restaurando, vamos a evitar que vuelva a estar en esa situación. A nosotros no nos corresponde, lazos de amor, juzgar a nadie. Ponte de pie conmigo, por favor. Dios me los bendiga, lazos de amor. Los amamos mucho y que seamos personas que veamos al prójimo como el Señor nos ve a nosotros y no juzguemos. Nos vemos el miércoles.